escucha. ¿Y se me escucha? Sí, Ok. ¿Y ahí me escuchan? sí, Doc. Sí, Doc. ¿Me escuchan ahí tal vez? Sí, Doc, Sí, sí se Doc. escucha. Ah, ok, gracias, porque estoy con el volumen que no... ya, ahí estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Seguimos complicados, doctores, con esto del paro indígena. Parece que el día de hoy está peor todavía. No se sabe todo, no sé si ustedes conocen algo. ¿Será que se van a reunir el gobierno? No sé nada yo. Pero la situación le veo complicada. Ok. A ver, somos 21 personas, somos 23 ustedes, ¿verdad? Faltan dos más, esperemos un minutito, espero que no se demoren mucho porque estoy igual con el problema del trabajo y de lograr llegar a la casa. Y ahí está, Camila ya está. Muy bien, el día de hoy vamos a ver tres temas, igual que lo hicimos ayer. Tenemos uno de los tres temas, revisamos con ustedes en un caso clínico que fue el trastorno de pánico. Y los otros dos temas que también están dentro de la parte de salud mental, lo que son trastornos disociativos y agitación psicomotriz, son temas que no sé por qué se incluyeron dentro del plan de titulación, pero de lo que tengo entendido sí hay algunas preguntas de estas del examen que van a dar ustedes de agitación psicomotriz. Con respecto a lo de agitación psicomotriz, es básicamente las preguntas que yo revisé una vez que vi el examen, preguntan o les toman la parte de tratamiento, que sería la parte de sedación, que eso lo hemos visto con ustedes. Así que, sin más comentarios, vamos a comenzar, luego voy a tomar lista, ¿sí? Bueno, voy a comenzar con el tema de agitación psicomotriz. Es un tema, menos mal que no muy frecuente. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí está. ¿Sí pueden ver? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok. Entonces, voy a ampliar. Aquí está. Entonces, la agitación psicomotriz es un cuadro, como su nombre lo dice, obviamente puede ser valorado tanto por el neurólogo como por el médico psiquiatra, pero en este caso, como ustedes son médicos generales y probablemente van a estar en la emergencia, va a llegar y lo van a tener que atender ustedes. Yo he visto muy pocas veces, no es muy frecuente, pero como su palabra lo indica, agitación es un cuadro que implica obviamente una conducta muy disruptiva del paciente agitado, tanto en el área motriz y en el área psíquica, ¿no? Entonces dice, es un estado, ¿cómo se define la agitación psicomotriz? Es un estado de hiperactividad motora. Dice, la persona que lo observa dice, incomprensible para el observador, no saben qué es lo que le pasa, ¿no? Puede ser múltiples causas, desde la parte orgánica hasta la parte psiquiátrica, no es como en el delirium, que el delirium, el 90% son de causa orgánica. En la agitación puede ser en la mitad, 50-50, ¿no? Y generalmente se acompaña de agresividad. Por lo tanto, estos cuadros de agitación generalmente están mucho más presentes probablemente en lo que son cuadros psiquiátricos, ¿no? Lo que es una esquizofrenia, hay un episodio agudo de esquizofrenia, un episodio agudo de una manía de trastorno bipolar, porque un paciente maníacal descompensado puede presentar gran agitación con extrema agresividad, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, estado de hiperactividad motora. Esta hiperactividad causa confusión en la persona que lo observa, en la familia, en el médico, no saben qué es lo que le pasa, ¿no? Y lo peor es que se acompaña de agresividad, irritabilidad, por lo tanto hay que estar siempre muy bien protegido y acompañado en el caso de que se quiera intervenir para sedarlo, por ejemplo, ¿sí? Aquí están las causas, obviamente dicen, yo les decía, hay causas tanto orgánicas como problemas de origen psiquiátrico, ¿no? Dentro de lo psiquiátrico, que es lo que me interesa a mí, sería la psicosis, yo les decía la esquizofrenia. ¿Qué más? La parte de trastorno bipolar con una fase maníacal, con lo que es psicosis también. Trastornos afectivos, ¿no? Quizás cuadros de ansiedad un pánico podría ser, ¿no? Un momento que esté en un trastorno de pánico y se agite tanto que salga corriendo en la desesperación que siente. En demencias,
generalmente en los ancianos, tercera edad, cuando están descompensados. Dentro de la parte orgánica tenemos problemas endocrino-metabólicos, ¿sí? Problemas de electrolitos, algo muy similar a lo que pasa con el delirium, ¿no? Enfermedades neurológicas, tumores cerebrales, fármacos, uso de fármacos tóxicos, drogas, podrían también producir cuadros de agitación psicomotriz del consumo de drogas, infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis. También puede presentarse como cuadros epilépticos dentro de lo que son enfermedades neurológicas. Entonces, las causas son variadas, ¿no? Por lo tanto, si llega a ustedes un paciente lo que es, eh, con lo que es cuadros de agitación, habrá que investigar la posible causa, ¿no? Buscar antecedentes, hacer una buena historia clínica, el examen físico y los exámenes correspondientes. Dentro de las causas, dice, no hay múltiples, ¿no? Pero dentro de la parte que es la neurotransmisión cerebral, que es lo que nos interesa a nosotros, la neurobiología, eh, se encuentra en estos pacientes un incremento en la actividad de dopamina y noradrenalina. Y obviamente una disminución del GABA y de la serotonina. Tiene sentido. Recordarán ustedes que la dopamina es un neurotransmisor que produce y se involucra en muchas funciones del ser humano, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es el sueño, el afecto básicamente, el placer. La dopamina genera placer. La noradrenalina, en cambio, es una catecolamina que permite que el ser humano esté activo, despierto, alerta ante cualquier peligro. Entonces tiene sentido que si al elevarse las dos, el paciente va a estar totalmente disruptivo a niveles anormales, ¿no? Mientras que obviamente va a disminuir el GABA que es un neurotransmisor inhibitorio, tranquilizador del sistema nervioso. Si no hay GABA, va a ocurrir lo contrario, el sistema nervioso estar excitado, ¿no? Y también la serotonina, que es un neurotransmisor que se relaciona también con el estado de ánimo, con la felicidad, con la tranquilidad, entonces también se encuentran disminuidos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, dopamina, noradrenalina elevadas, GABA y serotonina disminuidos. Dentro de los trastornos orgánicos, ¿qué dijimos algunos? ¿No? Tenemos ese trastornos, traumatismos cerebrales, lesiones del lóbulo frontal. Recuerden ustedes que el lóbulo frontal es el lóbulo que permite las funciones ejecutivas del individuo. Entonces, si hay una lesión del lóbulo frontal, la conducta del individuo es totalmente agresiva y disruptiva, ¿no? Recordarán que en los años 50, 40 se habrán escuchado, se hacía la lobectomía en los Estados Unidos a estos asesinos en serie, por ejemplo, o extremadamente agresivos, ¿no? Esto ya está prohibido por derechos humanos. Epilepsias, problemas de intoxicaciones, ¿no? Como una encefalopatía hepática, por ejemplo. Yo he visto esta encefalopatía hepática cuando antes las chicas, me acuerdo que en los meses de diciembre se tomaban los famosos diablillos, el fósforo blanco, ¿no? El fósforo blanco produce una encefalopatía hepática. Enfermedades o accidentes cerebrovasculares, problemas de electrolitos, tumores cerebrales, el lupus, que es bastante frecuente, mucha población nuestra tiene lupus, glucosa baja, el hipotiroidismo, problemas de porfirias, que son problemas congénitos, no de enzimáticos, estaría dentro de los orgánicos. Y dentro de la parte psiquiátrica, dentro de la parte mental, y les vuelvo y repito, la esquizofrenia, psicosis aguda, el bipolar, depresiones mayores con psicosis, cuadros de ansiedad como el pánico, estrés postraumático, estrés agudo, problemas de adaptación, problemas de la personalidad como el trastorno borderline limited. En niños, el autismo, el síndrome de Asperger, que son trastornos del desarrollo generalizados del desarrollo. El trastorno de conducta negativista desafiante en los niños que cuando les coge la típica rabieta, ¿no es cierto? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Yo he visto esto de la agitación de una vez de un niño con retardo mental, con un síndrome de Down. Es la primera vez que he visto una agitación así que tuvo que ser tratada con terapia electroconvulsiva. Cuadros de demencia, ¿sí? Permítanme un segundito. Mil disculpas, ok.
Entonces, estaríamos hablando dentro de los trastornos psicóticos o de salud mental, los siguientes trastornos que ya están nombrados, ¿sí? Entonces, son algunos que pueden estar acompañados de cuadros de agitación psicomotriz. A ver, qué es que no pasa, se me colgó esto. Tenemos un ratito que parece que se me colgó. Dentro de los medicamentos o fármacos también y sustancias, ¿no? Tenemos intoxicación, abstinencia alcohólica, intoxicación por drogas como cocaína, anfetaminas, alucinógenos, sustancias psicoactivas, ¿sí? El LSD, por ejemplo. Con el uso de corticoides, anticolinérgicos o la levodopa que se utiliza para las enfermedades de Parkinson podrían ser o están incluidos entre los medicamentos que pueden producir cuadros de agitación psicomotriz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente agitado? ¿Qué van a hacer ustedes como médicos generales? Entonces, hay que hacer un abordaje, ¿no? Un abordaje apropiado, un abordaje tomando todas las medidas de precaución. Por eso les decía, nunca quedarse solo con un paciente psicótico, un paciente agresivo, un paciente eh, que no tenga conciencia de la realidad como tal, ¿no? Entonces, que obviamente dice que controlar la conducta del paciente valorando los riesgos, es decir, ahí estaría lo que yo recomiendo, no quedarse solo con el paciente, a veces ir acompañado de la policía, de los paramédicos, entonces hay que pedir siempre ayuda de ellos para poder sedarlo. La actitud del personal médico y de enfermería debe ser lo mayormente empático, ¿no? No hacer juicios de valor en ese momento y obviamente ser firmes en cuanto a qué tipo de tratamiento voy a utilizar en ese momento. En la evaluación médica, hacer una historia clínica normal, lo que se pueda, ¿no? Porque si está muy agitado, a veces no se puede. Realmente es la familia quien aporta los datos, buscar antecedentes de enfermedades anteriores, enfermedades psiquiátricas u orgánicas, averiguar si está consumiendo drogas. Generalmente, si es que es la primera vez que pasa esto, yo les decía en los otros casos que vimos con ustedes mismos, lo que primero se piensa es que le drogaron, ¿no? ¿Cómo fue el episodio? Características, si es la primera vez, inicio brusco, paulatino, cambio de conducta, desde cuándo. Entonces, todo eso nos va a ayudar a orientarnos a un diagnóstico más apropiado del caso. ¿Ya? ¿Qué hacemos con un paciente agitado? Algo vimos también en delirio, que es lo mismo, ¿no? Entonces, la exploración física y psíquica en busca de cualquier dato que nos pueda orientar hacia un cuadro orgánico, ¿no? Y obviamente también hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque dependiendo del diagnóstico diferencial, podremos tomar el tratamiento más apropiado, ¿no? Pero en el caso de que, como obviamente el paciente llega totalmente disruptivo y agitado, entonces lo que tienen que hacer es sedar al paciente. ¿Con qué sedamos? Esto notarán, por favor, que esto les van a preguntar en el examen, ¿no? Haloperidol, nuevamente el haloperidol, que es un neuroléptico típico de primera generación, en ampollitas, ¿no? Viene de 5 miligramos. Si es que es una agitación no muy grave, podría ser vía oral, pero generalmente yo les decía, vienen ya, si está agitado, vienen ya muy disruptivos, entonces hay que darlo vía parenteral, 1 o 2 ampollas a la nalga, sin miedo. Si tienen una buena enfermera o el paciente lo permite o colabora, porque va a haber trato que se tranquiliza viendo al médico, se puede utilizar una benzodiazepina previo al aldol. Aquí dicen lorazepam, vía oral, pero en nuestro medio difícil está conseguir el lorazepam, ¿no es cierto? Generalmente tenemos midazolam a la mano o también diazepam que nombramos ayer. Midazolam, media ampollita o una ampolla de 10 miligramos. Ahí es intramuscular, de acuerdo a la literatura que encontré, pero generalmente la absorción intramuscular de los benzodiazepinas es errática, por lo que se recomienda siempre una mejor vía intravenosa. De tal manera que con el midazolam o la ampollita de diazepam, el paciente se duerme inmediatamente. En segundos se nos duerme, pero el efecto es cortito, recordarán que dura entre 15 a 20 minutos. Entonces luego viene el complemento que es el aldol y el paciente ya se durmió, ¿no? Entonces aldol más midazolam o más diazepam. Y acá abajo tengo la levomopremacina, que es el Sinogan, que es un famoso neuroléptico también de primera generación, primer hermano del aldol. Ya no se utiliza en nuestro medio. A veces lo traen de Colombia, buenísimo, espectacular para sedación, mucho más sedativo que el aldol, pero produce mucha hipotensión, pero se utilizaba mucho. Yo cuando estaba en el posgrado de psiquiatría utilizábamos mucho una de aldol
o más una de Sinogan a la nalga, paciente totalmente dormido, ¿no? ¿Por cuánto tiempo hay que dormirle al paciente hasta transferirlo a un hospital de base, al hospital psiquiátrico o a un hospital general? Generalmente cada 8 horas hay que utilizar el aldolcito a la nalga, cada 8 horas por 72 horas máximo y luego se lo va despertando, ¿sí? Entonces, el tratamiento del paciente agitado, como del paciente que vimos ayer con delirio, es similar. Es una emergencia psiquiátrica, ¿no? ¿Qué más? Creo que esto nada más tenemos. Aquí tengo otra tablita, entonces el aldol en ampollas, viene 5 miligramos, dice intramuscular, puede repetirse cada 8 o cada 12 horas, hasta 15 miligramos al día. Es un antipsicótico, es decir, limpia estos síntomas psicóticos de primera generación, suele producir efectos extrapiramidales, que es un efecto secundario notorio y que causa mucho malestar en el paciente, como el temblor, el saliveo permanente, las distonías, pero para sedación va muy bien, ¿no? Olanzapina, en nuestro medio no hay en ampollas, hay en tabletitas. Esto queda más para tratamiento de especialidad en caso de cuadros psicóticos en los que el paciente no esté muy agitado, va muy bien. La ciprasidona tampoco tenemos. Así que de los tres, el haloperidol sería la base, un neuroléptico típico, por favor. Va a bloquear los receptores de 2, ¿no? Ok, ¿qué más? Muy bien, con eso terminamos lo que es agitación psicomotriz. Doctores, ¿está claro? ¿Necesitan alguna orientación más, alguna pregunta? Dime, Doménica. No, yo me quedé con una duda. O sea, ¿la agitación psicomotriz es un diagnóstico? O sea, ¿es una enfermedad o es un síntoma de las diferentes A enfermedades? ver, claro, si tú no sabes el diagnóstico, o sea, puede ser, es un síntoma visto con una actividad motora y psicológica extrema, pero que generalmente representa la base de otra patología escondida, O sea, porque no es que siempre va a sea estar elegante. acompañada de otra patología. Claro, tienes que buscar la causa, ¿sí? En este caso podría ser un síndrome y vendría a ser también un síntoma o signo, porque tú le estás viendo agitado, ¿no? O sea, si el paciente llega solo con agitación y no sabes qué le pasa, totalmente agresivo, que se levanta, se para, no sabes qué le pasa, tienes que entrar a buscar de dónde, qué pasó, por qué. Entonces, ya te digo, pues, puede ser de base orgánica o de base psiquiátrica. ¿Ya? ¿Alguien más preguntó por ahí? ¿Alguna pregunta más? Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Dime. Encontré esquemas donde se daba loperidol, pero en gotas, y no sé si Mm, mejor dar en gotas el, o... ahí aldol en gotas. Creo que sí hablamos con eso ustedes en el caso, pero es para un cuadro de agitación psicomotriz no le va a hacer ni cosquillas. Recuerda que es vía oral, la absorción es lenta hasta que se haga efecto. Puedes darle todo el frasco de aldol, ¿no? Se recomienda dar todo el frasquito que es como un frasco, un gotero de un colirio, ¿no? Viene 5 ml, me parece, en el goterito. Yo alguna vez di a una paciente con depresión psicótica, pero no estaba agitada, estaba muy tranquila. Le mandé todo el frasquito en un vaso de Coca-Cola, se tomó la pacientita, se sedó parcialmente y le trasladamos a Quito. Pero si está extremadamente agitado, es decir, un paciente que está tan agresivo que te va a desbaratar el kiosco, no te va a servir. Porque hasta que haga efecto el aldol en gotas, te desbarata el kiosco, pues sí. Entonces, más bien, con ayuda de la policía, de la familia, del enfermero, hay que mandarle aldol a la nalga, a la fuerza. A veces por sobre la ropa se les coloca. Sí, de ahí va muy bien, como te digo, el aldol en gotas te puede ir bien. Para cuadros leves, ¿no? Leves de que estén, como te contaba el de mi paciente, estaba depresiva, encamada, no quería comer, estaba viendo cucos, diablos, la pobre, entonces el esposo desesperado decía, yo no quiero que le se den a la fuerza, algo que se tranquilice y para poder trasladarla al hospital aquí, eso me pasó en Otavalo. En esos casos le dije, mezclado con un vaso de Coca-Cola, que te ayuda, ¿no? Se queda somnolienta, no totalmente dormida, no sé si sea muy sensible, queda somnolienta, manejable, pero en la agitación difícil. Hay pacientes incluso que ni con el aldol a la nalga, a veces toca ponerle, un compañero, me parece que le puso aldol en la nalga cada media hora, ¿no? Y entonces se daba, era un paciente muy robusto, de raza negra. Ahí tuvieron que utilizar terapia electroconvulsiva para tranquilizarlo. El famoso electrochoque, ¿no? Por eso perdió la conciencia y se durmió, si no, no había cómo. ¿Tienen Doc, alguna pregunta más? Dime. sí, y para embarazadas, igual usamos aloperidol o y podemos utilizar risperidol. Generalmente en embarazadas yo no he visto que hagan agitación psicomotriz, pero puede pasar.
¿no es cierto? Una paciente embarazada que se descompense. Generalmente les comento, el embarazo es un factor de protección de enfermedad mental. El embarazo es tan noble que desaparecen incluso problemas como la migraña, por ejemplo, que le daba migraña a la mamá por el embarazo, desaparecen las migrañas. La mamá depresiva o con cuadros psicóticos desaparece también, se estabilizan. Es rarísimo que ocurra, es rarísimo, pero obviamente si está extremadamente agitada, tenemos que sedarla. Y lamentablemente, que en este caso, dentro de los dos, yo creo que el haloperidol tocaría utilizar. El diazepam también, pero recuerda que le vamos a sedar también a la criatura, ¿no? Quedará dormido el niño también, pero toca sedarle. Y el tratamiento en embarazadas, como creo que vos conocés en el caso, dar medicación para que se estabilice, o sea, que se active el cuadro psiquiátrico, tendríamos que dar electrochoque, ¿no? Electrochoque para... A ver, doctores, como que se me desconecta el internet. Me escuchan todos. Voy a compartir la pantalla del segundo tema. Tenemos lo que es el trastorno de pánico. Ok, ¿pueden ver todos? Sí, Ya, muy bien. Este es un tema igual que vimos con ustedes en un caso clínico. El ataque de pánico o trastorno de pánico. ¿Qué es el trastorno de pánico? Es la presencia de uno o más ataques de pánico, ¿no? Así que se transforma en, a veces el ataque es una sola vez en la vida, pero generalmente se producen varios ataques, no solamente uno, varios ataques en el transcurso del día y semanas, días, se transforma en un trastorno de pánico, ¿sí? Recordarán ustedes que habíamos hablado sobre el pánico, decíamos que es un cuadro de ansiedad. Recordando y tomando en cuenta que la ansiedad es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a algo que no tenemos a qué. En el pánico son síntomas que van apareciendo de forma extrema, abrupta, súbita, generalmente sin causa, no hay qué, no percibe nada el paciente. No hay ningún peligro, pero él percibe, sus sensaciones corporales se activan y va a percibir que todo es negativo y de que se va a morir, ¿no? Entonces es un episodio de angustia o ansiedad. Recuerdan que angustia y ansiedad son sinónimos, ¿no? Extrema, de intensidad extrema, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento, cualquier lugar y sin previo aviso. Esa es la diferencia de los otros trastornos de ansiedad, como la ansiedad generalizada, en cambio que el ansioso generalizado está preocupado todo el día por situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Todo el día está nervioso, 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 preocupado, que la comida, que la hija, que el paro, que los estudios, que el trabajo, ¿no? No le permite estar tranquilo, pero no es como en el pánico que aparece este pico máximo de ansiedad en el que el paciente siente que se muere, ¿no? Y vemos inclusive que puede llegar a cuadros de agitación, como vimos en las causas de agitación psicomotriz. Entonces, el pánico, el ataque de pánico, ¿qué siente el paciente? Siente una amenaza real a su supervivencia, siente que se muere. Esta es la diferencia del depresivo, ¿no? El depresivo quiere morirse, el ansioso tiene miedo a morir. Entonces siente que va a tener una amenaza a su supervivencia, a la integridad psicológica, es la siente como que va
Tengo problemas con el internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Doc, sí se le Doc. escucha. Sí, Doc. Ay, sí, no sé qué es lo que pasa con el internet. Veamos hacer el último intento. Si no, mañana, ¿qué hora tienen clase ustedes? ¿Tienen alguna hora más temprano disponible? Voy a compartir pantalla. ¿Me comentan? En la En la mañana creo mañana que tienen. tenemos libre en la mañana. ¿A Ajá. qué hora? De cualquier hora en la mañana. En la mañana. Bueno, vamos a ver cómo me va, porque si no, me va a tocar cambiar la hora. A ver, entonces quedamos en esto. Yo les decía que en el punto de la epidemiología se presenta en el 10% de la población, relación 2 a 1 a favor de las mujeres y en gente joven, ¿no es cierto? Déjenme ver esto. Ok. ¿Por qué se produce el ataque de pánico? Al ver, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías. Dentro de ellas dice, pues al parecer hay unas estructuras del sistema límbico, el sistema primitivo nervioso creado quizás dentro de la evolución fue el primer cerebro que se creyó. Dice que hay una alteración o una mayor excitabilidad a nivel de este sistema límbico por parte de las catecolaminas, por parte de neurotransmisores, ¿no? Entonces tenemos que el sistema límbico, alteraciones a nivel de la corteza temporal, el locus, estos tres estructuras están relacionadas con la neuroanatomía del pánico, ¿no? Se han encontrado niveles elevados de catecolaminas a este nivel, en estos tres sistemas. También dice, puede haber hay al parecer una teoría metabólica, cambios metabólicos aberrantes inducidos por infusión de lactato. Pues cuando se infusionaba lactato a un paciente deshidratado, muchos de ellos hacían pánico, ¿no? Hay alteración dinámica entre los neurotransmisores, catecolaminas elevadas y alteración de la serotonina. Recordarán ustedes que los pacientes ansiosos tienen una activación mucho mayor de la cadena del estrés, ¿no? Del hipófisis pituitaria, adrenal, se activa todo el sistema neurovegetativo y es la causante de los síntomas de ansiedad que producen un paciente con pánico o ansioso generalizado. También se encontró alteraciones del sistema GABA, benzodiazepina, nuevamente el GABA, un neurotransmisor inhibidor. Entonces, si está disminuido el GABA, el paciente va a estar mucho más excitado, ¿no? Entonces, obviamente, dice una función anormal de los receptores de GABA con disminución de la función inhibitoria. Entonces, si no está inhibido el sistema nervioso, va a estar por lo contrario, o por lo contrario, que sería la excitabilidad. Entonces, aquí tenemos nuevamente, dice locus coeruleus, la amígdala. Estas son las estructuras, básicamente la amígdala de esta es la más común, la que más he estudiado, que sería la estructura relacionada con la neuroanatomía del miedo, ¿no? ¿Qué más? La activación, dice, de noradrenalina, catecolaminas, y una mayor producción de catecolaminas porque el paciente está activado, él cree que está expuesto, el cuerpo cree que está expuesto a un estrés fuerte, entonces va a activar como un mecanismo de defensa, ¿no? Y esto va a generar respuestas por parte del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino vía hipotálamo y núcleo paragigantocelular, y se produce un montón de signos y síntomas que el paciente obviamente va a demostrar con la presencia de sudoración, temblores, opresión en el pecho, sensación de muerte, ¿qué más? Palpitaciones, puede haber inclusive problemas gastrointestinales, náusea, diarrea, vómito, y esta sensación de muerte inminente, ¿no? Que puede generar que el paciente salga corriendo y puede causarse daño también. Entonces, la crisis de pánico en general lo que va a hacer es una activación del sistema nervioso central. Al activarse el sistema nervioso central va a producir, dice, una disregulación, o sea, una falta de control sobre esta emoción que es el miedo, y van a presentarse un sinnúmero de síntomas asociados, que vendrían a ser básicamente los síntomas relacionados con la activación del sistema nervioso neurovegetativo, ¿no? ¿Cómo se produce? Entonces aquí tenemos un grafiquito para que ustedes puedan ver, ¿no? Dice, hay un detonador que es el causante inicial para que nuestro paciente perciba que algo malo le va a pasar. En nuestro caso, recordarán que su paciente estaba jugando fútbol, ¿no? Dejó de jugar fútbol y simplemente percibió que algo le va a pasar.
Entonces vendría a ser el detonador. Este detonador va a activar, dice, las sensaciones corporales. Se percata de que estas sensaciones corporales se activaron y dice, algo me pasa. Vino la taquicardia, por ejemplo, las palpitaciones, algo me va a pasar. El paciente ansioso, el paciente con pánico, hace una interpretación catastrófica de las mismas y se presenta el pánico, ¿no? Que sería ya como el hongo, lo máximo de la crisis de ansiedad. Dentro de las teorías psicológicas, quizás a mí lo que me interesa que recuerden ustedes es en qué personas se presenta la ansiedad o el pánico. Entonces, hay rasgos de personalidad. Yo igual en la clase, como ustedes decíamos, todos tenemos rasgos ansiosos, otros somos medios más depresivones, otros somos un poquito medios esquizoides, como aislados, trabajamos muy bien solos. Entonces, ¿en qué personas se presentan más estos trastornos? Habla de rasgos de personalidad previa, ¿no? Entonces, personas inmaduras, inseguras, dependientes, ansiosas, aprensivas. Aparte de la genética, estas personas aprendieron a ser así, entonces son estilos de crianza, ¿no? Hogares punitivos, hogares con mucha sobreprotección o por el contrario, hogares maltratadores, con falta de apego o afecto, pueden generar también estos rasgos de personalidad. Dentro de la teoría cognitiva tenemos el sujeto como objeto central, ¿no es cierto? Es un sujeto, dice que por sus estilos de crianza es hipervigilante, ha sido criado miedoso, temeroso, ansioso, es un sujeto que permanentemente tiene una activación de su sistema nervioso vegetativo, es un sujeto mal pensado, todo lo interpreta mal, interpreta catastróficamente signos y síntomas que se le presenten. El individuo es incapaz de evaluar lo que le sucede y obviamente ve a presentarse el pánico. Entonces, son sujetos muy sensibles a las sensaciones internas. Esto podría también explicar la hipocondría, por ejemplo, ¿no? Imagínense lo que es tener hipocondría o rasgos hipocondríacos. Son hipocondríacos, hacen una mala interpretación de cualquier síntoma que presenten y piensan que tienen un tumor cerebral, un cáncer, una infección bárbara grave, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos aquí está un grafiquito, ¿no? De una bomba atómica. Entonces, al pánico se le compara con una bomba atómica, ¿sí? Dice, viene el detonador, activa las sensaciones corporales, se da cuenta de que estas sensaciones corporales se activaron, viene el mal pensamiento, interpreta catastróficamente y el pánico vendría a ser ya el hongo, ¿no? Ya la explosión como tal. Entonces, el pánico es comparado con una bomba atómica. Dentro de los criterios diagnósticos de los signos y síntomas, entonces dice, el DSM-5 dice, para decir que hay pánico debe estar presente cuadros de ansiedad intensa, súbita, que dura varios minutos, dependiendo del paciente puede durar 10 minutos, 15 minutos, hasta 20 minutos, dice, ¿no? Y se acompaña de esta ansiedad intensa de palpitaciones o taquicardia, sudoración, escalofrío, falta de aire, sofocos, náusea, dolor en el pecho. ¿Se acordarán ustedes? Les habíamos hablado que hay síntomas de desrealización y despersonalización, y vamos a ver más adelante de qué se trata, que son signos más patognomónicos de ansiedad. Temor a perder el control, temor a morir, amortiguamientos, parestesias, oleadas de calor y frío, ¿no? Entonces, básicamente, si yo les tomo en la prueba cuáles son los síntomas, cómo es la ansiedad en el pánico, es de inicio súbito, intenso y dura varios minutos, y se acompaña de síntomas neurovegetativos. Dentro del diagnóstico diferencial, pues hay que diferenciar de problemas tiroideos, hipertiroidismo, por ejemplo. El feocromocitoma es rarísimo, pero podría pasar, es muy raro, un tumor en la suprarrenal es raro, que provoque una oleada de catecolaminas, ¿no? Problemas coronarios, obviamente, gente joven, quizás menos frecuente, pero si es una gente de unos 35, 40, hay que tener un poco de cuidado, descartemos, no voy a hacer una angina de pecho. Taquicardias paroxísticas, prolapso de válvula mitral. Generalmente cuando hay un prolapso de válvula mitral van a escuchar un soplo, ustedes por eso escuchar muy bien corazón, nos escuchan un soplito, habrá que hacer un eco cardíaco porque el prolapso de válvula mitral se asocia muy frecuentemente con trastorno de pánico. Entonces, si le mejora, si la gente lo operan, le arreglan esa válvula, se acabó el ataque de pánico, ¿no?
problemas de glucosa, hipoglucemia o también problemas de diabetes o hiperglicemia también podría provocar los ataques de pánico. Diferenciarla, ¿no? El ataque de pánico, decíamos, se diferencia de la ansiedad generalizada, porque el ansioso generalizado está todo el día nervioso. No llega a ser tan intensa la ansiedad, es un paciente que está nervioso todo el día y todo le preocupa, hay una causa base, ¿no? Todo le preocupa, son situaciones de la vida cotidiana lo que le preocupan. El TOC dice a veces no ser un obsesivo, en cambio el obsesivo tiene que tener la obsesión, pues. ¿La obsesión de qué? Las obsesiones son generalmente de contaminación, de control, de orden, y tiene que ver la compulsión, que viene a ser el efecto que contrarresta la obsesión. Por ejemplo, si estoy contaminado, me lavo las manos 1000 veces, ¿no? Si soy controlador, me regreso 30, 40 veces a ver si cerré bien la puerta o cerré la llave del gas, por ejemplo, ¿no? El estrés postraumático, recuerdan que en el estrés postraumático tiene que estar presente un evento que puso en riesgo la vida del paciente o de un familiar, y él vio eso, ¿no? La hipocondría, obviamente, ya les decía yo, tiene que estar, aquí el paciente afirma que tiene una enfermedad gravísima y busca por todos los medios, va de hospital en hospital, de médico en médico buscando cura y que le diagnostiquen lo que él piensa que tiene, ¿no? Cuadros de depresión quizás menos frecuente, pero podría también confundirse, aunque es más difícil. La clínica es mucho más clara en el pánico, ¿no? Dentro de las comorbilidades recordarán que el pánico se asocia mucho a depresión. Cuadro de ansiedad con depresión, con ansiedad generalizada. La agorafobia, recuerden que la agorafobia es el temor a estar en lugares abiertos cuando hay mucha gente. Entonces, pánico con agorafobia y sin agorafobia. Puede haber una fobia social también. Fobia específica también pueden hacer a las arañas, a las mariposas, a las alturas, al avión. Pueden presentar TOC y también consumo de sustancias. Pero de todas estas es la más frecuente en la depresión. En el pánico, al igual que en depresión, el tratamiento, obviamente la psicoterapia cognitivo-conductual es de entrada, porque el psicoterapeuta va a trabajar en cambiar esta forma de pensar el pensamiento del paciente, igual que en depresivo, ¿no? El depresivo todo lo ve negro, también todo lo ve gris. El psicoterapeuta le cambia esa forma de pensar, igual en el ansioso, en el panicoso, le indica que esas sensaciones que va a tener, que activan el pánico, no son reales y que sepa procesarlas de mejor manera para que se tranquilice, ¿no? Generalmente cuando vemos un paciente con pánico, hay que transmitirle, dice, serenidad, tranquilidad, apoyarlo, evitar que comience a hiperventilar, porque podemos provocar acidosis respiratoria y genera más pánico. Pero dentro del tratamiento farmacológico en nuestro medio es lo más importante, ¿no? Generalmente ansiolíticos. Pues si está ansioso, tengo que quitarle la ansiedad. Como ustedes habíamos hablado sobre los ansiolíticos, el alprazolam. Vienen tabletas de 0,50 miligramos, 0,25, 0,50. Y generalmente le doy una o tabletita 3 veces al día. Con eso se me tranquiliza, ¿no? Y combino con con un antidepresivo, un inhibidor de la recaptura de serotonina. Entre ellos fluoxetina y paroxetina, que son los dos que están en el cuadro de medicamentos básicos, me parece, sí. Fluoxetina puede ser de 20 miligramos, una tabletita diaria, y le mandan al psiquiatra. Eso es lo que ustedes van a hacer. El seguimiento lo veo muy difícil, es el psiquiatra el que tiene que hacer el seguimiento, ustedes van a hacer un abordaje primario nada más. Dime, Joel. Doc, no lo entendí muy bien. O sea, en el ataque de pánico, cuando está en el ataque de pánico, ¿qué le dan? En el ataque de pánico inicial, nada, porque es muy difícil que el ataque de pánico le pase ese momento, a no ser, recuerda que el ataque de pánico no le va a dar ni en emergencia ni en la consulta. El paciente va a llegar a contarte que le da ataques de pánico. Sería mucha casualidad que le dé estando el ataque de pánico estando tú y presente. Y si le da estando presente en el hospital, habría que tranquilizarlo, sedarlo, ¿no? En este caso yo le mandaría para que se tranquilice, quizás un diazepam a la vena, un midazolam a la vena, nada más. O si no tengo eso, tendría que darle un alprazolam que se tome ese momento, pero tú sabes que el alprazolam hasta que haga efecto 15, 20 minutos, si es eso la crisis ya le pasa, pues. ¿Sí? Entonces es muy difícil. Entonces, si en ese momento, si no estás en el hospital, ¿qué hay que transmitir? Porque el ataque de pánico le da en cualquier sitio, ¿no? Si tú eres tu primo, tu hermano, decir, transmitirle serenidad y tranquilidad, mantenerlo en un lugar seguro, porque salen corriendo, tienen tanta desesperación de que algo les va a pasar, salen corriendo, pueden lastimarse, se caen.
Yo les ponía el ejemplo que es como cuando los perritos les da esta fobia cuando ponen los juegos artificiales, entonces tienen mascotas, es terrible. Pues. Y el perro sale corriendo y puede lanzarse hasta el quinto piso, como fue un caso en México, cuando el perrito se murió, lo encerraron y en las fiestas de fin de año, los niños lo dejaron, quedó abierto el balcón y el perro se lanzó. Tenía pánico el perrito. Algo así puede pasar en el ser humano. Entonces, generalmente este tratamiento que está aquí en la diapositiva ya es un tratamiento ya farmacológico a largo plazo. Tú, si tu paciente te dice, me está dando crisis de pánico, no necesariamente es que tiene que estar la crisis en ese momento, me está dando tantas crisis en el día, 5, 6, 7 veces, tengo que sedarlo, pues. Tengo que sedarlo vía oral, de tal manera que le cubro todo el día, hasta que el antidepresivo, que ya dijimos ayer, comienza a hacer efecto a la tercera semana. Entonces, las benzodiazepinas son 2 a 3 semanas que tengo que darle y luego lo voy quitando de a poquito. Eso hace el psiquiatra, ¿no? Y ya se queda directamente solo con el antidepresivo a largo plazo. El tratamiento con el antidepresivo mínimo 6 meses a 1 año, ¿sí? Recordarán, y igual que en la depresión, si es que vuelve a ser mejor el cuadro de pánico y vuelve a ser otra vez a los 6 meses, al año, va a ir el tratamiento mínimo 2 años, ¿no? Y si vuelve a repetir otra tercera crisis, será por lo menos unos 2 a 3 años de tratamiento o toda la vida, dependiendo de cómo evolucione. La paroxetina, la fluoxetina no le vayan a dar solo 8 días, cuidado, ¿no? Hay tenido casos que le dan solo por 8 días como que fuera antibiótico y eso no. Entonces, la benzodiazepina, el ansiolítico sería 2 a 3 semanas y la fluoxetina de 20 miligramos de largo. Tiene que decirle al paciente que debe comprarle recetan de largo hasta que le vea el psiquiatra, que no suspenda. ¿Sí? Eso en cuanto al pánico. Ok, ahí termina. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más con respecto a pánico, por favor. Vamos entonces con el último tema. Este tema sí no sé por qué les colocaron. Porque es raro, es bastante, es muy, muy, muy poco frecuente, diría yo. Yo no he visto, yo solamente he visto en las películas a veces. Y claro, esto de desrealización y despersonalización que se puede ver en lo que es ansiedad, pero los ejemplos que voy a citar están, ya sería la magnificencia de un cuadro de desrealización y despersonalización, ¿sí? Entonces, el tercer tema que vamos a ver el día de hoy son los trastornos disociativos. Les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí? ¿Sí? Ok. Estos trastornos disociativos, como yo les decía, son rarísimos. Yo no he visto nunca, así con esa magnificencia, ¿no? Yo como decía, se ve más en películas. Estos disociativos, ¿qué quiere decir disociar? Dividir, me entiendo yo, ¿no es cierto? Igual lo tienen ustedes. Entonces son trastornos raros en los que se ve alterada, dice, el nivel de conciencia. Y menos mal que son muy poco frecuentes, ¿ya? Dice, es una alteración, estos trastornos se caracterizan por una alteración de funciones integradas de la conciencia, memoria, identidad, percepción del entorno, percepción de sí mismo. Pueden ser de inicio repentino, pueden ser transitorios, es decir, muy leves, o más bien, o cronificarse, ¿no? Están descritos en la literatura, por eso se toman en cuenta y se describen como tal. Tenemos varios tipos de trastornos disociativos, dice, desde la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo o llamado también personalidad múltiple, trastorno de despersonalización, que yo decía, esto vemos ya como trastorno, no como síntoma, ¿no? Porque la despersonalización, cuando el paciente se siente raro, como que no fuera el mismo, se puede presentar en el pánico, que es lo que decía nuestro paciente, me siento raro. Y el último, que es un disociativo no especificado, es decir, que no cumple criterios para ninguno, tiene un poquito de cada uno, ¿no? Y entonces, de estos, por ejemplo, tenemos, dice, la amnesia. ¿Qué pasa con la amnesia disociativa?
El paciente dice, en un momento dado de su vida, presenta una incapacidad de recordar información personal importante. ¿Se olvidó? Generalmente yo he visto estos cuadros, sí podría estar presente, yo les digo generalmente los niños, ¿no? Niños que han presentado abuso sexual. Ellos como que bloquean y muchos de ellos olvidan, aunque otros recuerdan, ¿no? También podría pasar lo contrario en la edad adulta. Pero muchos niños cuando son pequeñitos tienden a bloquear eventos traumáticos que han ocurrido. Entonces, obviamente la causa son la presencia de eventos traumáticos. Entonces, el paciente olvida totalmente o es incapaz de recordar información personal importante, ¿no? Pero resulta que cuando es adulto vienen una serie de problemas, que depresiones, que ansiedad grave, que pánico, y cuál es la causa. Entonces, a veces si el médico, si el psiquiatra es muy acuicioso, puede pedir la ayuda del psicoterapeuta, a veces con hipnosis inclusive se puede retroceder y buscar qué pasó, por qué. Entonces ahí podríamos catalogar de una amnesia, el niño bloqueó qué evento traumático el niño o la niña, porque no, para él era tan doloroso que más bien su cuerpo, su cerebro, su psiquis se defiende de esa manera y bloquea, ¿no? Podría ser un ejemplo típico, ¿ya? Eso sería lo que es la amnesia disociativa. Ahora, algo que se asocia con la amnesia, que tampoco yo esto sí no he visto, la fuga disociativa, como ustedes pueden ver ahí está el cerebro, cogió las maletas y se fue. Yo realmente no he visto esto, pero siendo abogado del diablo me pongo a pensar, digo, tanta gente desaparecida, ¿no? No hablo en el contexto de la violencia, de narcotráfico, me refiero a otros casos que no hay ni huella, pues, ni los huesitos han encontrado. ¿Será que se presentó a este paciente una fuga disociativa? Dice, son viajes repentinos e inesperados, fuera del hogar, del trabajo, de su entorno. No recuerdan o olvidan totalmente su pasado y inclusive dice, adquieren una nueva identidad. Yo no he visto, no sé si alguno de ustedes conozca algún caso, yo no he visto para nada. Rarísimo también, es raro, poco frecuente, pero está descrito en la literatura, se denominan estas fugas disociativas. Yo creo que alguna vez en una película lo vi, ¿sí? Entonces, la famosa fuga disociativa, entonces el paciente abandona también su identidad, no recuerda nada de su pasado y adquiere una nueva identidad. Pues. Diferente a la amnesia, ¿no? La amnesia va a olvidar cosas puntuales, pero en la fuga ya se olvidó de todo, ¿no? Totalmente. Luego tenemos este otro trastorno. Dime, Doménica. Doc, en esto de la fuga disociativa, ¿llegan a volver a recordar su vida, sus Podría, cosas? claro, en algún momento de la vida pueden volver a recordar y debe ser terrible, ¿no? Que recuerden que tuvieron familia, como te digo, yo no he visto nunca, pero está descrito, claro, en algún momento de su vida, el riesgo es que puedan volver a recordar su vida pasada y debe ser traumático, pues. Que a los años me acuerde que tenía una familia, que tuve hijos, que tuve otra esposa, debe ser terrible, ¿no? Sí, como te digo, yo más lo he visto en películas. Luego tenemos este trastorno de identidad disociativo o llamado también personalidad múltiple. También de película, doctores. Imagino que ustedes han visto a alguien de los chicos en algún otro paralelo, me decían este del fragmentado. Creo que es una película, ¿verdad? Yo no la he visto. Pero me dicen que es... ¿Perdón? ¿Cuál? También. Eso no he visto yo. No lo he visto yo. ¿Pero qué dice? ¿Así esto es nuevo? No sé si escuché de fragmentado que me dijeron alguna vez. Entonces, esta es la personalidad múltiple, ¿no? Dice presencia de uno o más identidades que controlan la conducta del individuo. Y obviamente puede haber alteración en el recordar información personal importante. He visto esto en telenovelas. Me acuerdo con la Lucero hace muchos años. Supuestamente tenía algunas personalidades en una telenovela, no recuerdo el nombre. Pero es raro también, no se he visto, yo no he visto, doctor, les mentiría si yo he visto con múltiples personalidades, porque diagnosticar un trastorno de personalidad es gravísimo, ¿no? Tiene que ser el psiquiatra muy minucioso y con una batería de exámenes muy completa para decir tiene varias personalidades, por lo tanto no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, son raros, supuestamente, de acuerdo a la ficción y de acuerdo a lo que dice el DSM-5, claro, el paciente va a tomar características de la persona que está predominando en ese momento. Entonces hay personalidades que son histriónicas, otras son
depresivonas, hay otra que es media malvadona o obsesiva compulsiva, otra es media esquizoide, dependiendo de lo que predomina, ¿no? Y obviamente el individuo va a actuar en función de lo que domina ese momento. Todo este tipo de trastornos, doctores, tanto la amnesia, la fuga, la identidad múltiple, se presenta en el contexto o son secundarias a un trauma importante vital o un estresor vital importante del individuo que la padece, ¿no? Algo le pasó, algo pasó en la infancia que ocurrió esto. Sí, entonces tenemos el trastorno de identidad disociativo, personalidad múltiple. Y a ver, este está bonito. Este sí lo han de haber escuchado. A ver, alguien que me diga qué ven aquí. ¿Qué es esto? Despersonalización que acabamos de ver en pánico, ¿no? Pero en pánico, como digo, es en chiquito. La despersonalización, esto ya es, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre esto también. Proyecciones o desdoblamiento. ¿Cómo? A ver, sí han de haber escuchado, pues, que se salió el alma, dice. Pues. Que se desdobla. Desdoblamiento. Perfecto. Esto sería la magnificencia de un trastorno de despersonalización. Terrible, ¿no? A mí nunca me ha pasado, pero sí me han contado, y esto sí he visto más frecuente que el resto. Entonces, ¿qué es lo que siente el paciente? Dice, es el distanciamiento de los procesos mentales del propio cuerpo. Pero lo que es aterrador es que el paciente se da cuenta de esto. Generalmente ocurre en pacientes, en el caso de una compañera que llegó muy cansada, decía. Llegué tan cansada, me acosté y, dice, entre la etapa de sueño y vigilia, yo, dice, percibí claramente cómo mi alma se salía, decía mi amiga, ¿no? Y sintió tanto terror que no sabía cómo, decía, meterme de nuevo a mi cuerpo. No podía, y decía que ella sentía que incluso sudaba y transpiraba porque porque sentía que se elevaba, ¿no? Se elevaba su alma. Hay gente inclusive que dice que ve el famoso hilo dorado, que es el hilo de la vida, no sé si otros que hacen viajes astrales. Hay gente que domina muy bien este trastorno y para ellos hace eso por París, por Rusia, por la China, por el Polo Norte, se han de haber escuchado, ¿no? Esto ocurre en el contexto de cuadros de ansiedad, una persona ansiosa, que sería, entonces, más, la explicación es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. No sé qué explicación, yo baso la explicación científica, no sé si sea el alma, pero yo considero que es más un cuadro de ansiedad lo que hace que ocurra esto. Entonces, obviamente es un cuadro grave porque si la paciente se aterra, tiene terror, esto va a causar mucho trastorno en ella, ¿no? En su comportamiento. Entonces, es el famoso desdoblamiento, ¿ya? Que sería lo más, de todos los que les acabo de nombrar, el que más frecuentemente, el que podrían estar viendo ustedes en caso de que un paciente llegue, ¿no? Es un trastorno disociativo. Bueno, el no especificado, como yo les dije, eh, se llama así porque no cumple criterios ni para uno ni para otro, tiene tal vez síntomas de cada uno. Dice, no cumple los criterios para un cuadro específico, por lo tanto, esto ya el psiquiatra también dirá si es no especificado. Más que todo, ustedes se van a basar más en la parte clínica y verán el psiquiatra es el que delimite hasta qué cuadro puede estar abarcando la sintomatología del paciente. Entonces, ¿cómo evaluamos? Igual que cualquier otra historia, si el paciente llega a la consulta general, tendrá que hacer la historia clínica, indagar sus datos, antecedentes patológicos personales, indagar algo sobre su infancia, la familia, el examen físico, el examen psiquiátrico y siempre basarse en los criterios para todas las patologías que hemos hablado en el DSM-5, que es de la última revisión de la Sociedad Americana de Psiquiatría, ¿no? Ahí nos tenemos claramente cuáles son los diagnósticos y qué criterios deben cumplir para nosotros decir tiene esto o tiene este otro. Pero ustedes generalmente hacen una aproximación, ¿no? El que ya definitivamente va a diagnosticar es el psiquiatra. Dentro de las causas de estos cuadros disociativos, decimos hay factores ambientales y biológicos. El abuso físico y sexual repetido en la infancia creo que es el mal de todas las patologías mentales, no solamente de los disociativos, sino de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, ¿qué más? Vandalismo, delincuencia, trastornos psicopáticos de la personalidad, trastorno borderline, yo pienso que es todo, ¿no? El daño que puede causar el abuso físico sexual en la infancia es bárbaro, es irremediable, ¿no? Negligencia o abuso emocional. A veces dice el niño, como en el caso de la amnesia disociativa,
dice se protege o es un proceso adaptativo que lo protege del intenso dolor emocional que puede producir un trauma que haya tenido, ¿no? Dice, mientras que el adulto se disocia porque es incapaz de determinar si un evento implica un peligro real o no. Más difícil de entenderlo, ¿no? Pero en el niño lo entiendo mucho mejor. Yo considero que los dos son un mecanismo de defensa. El cuerpo se defiende de esa manera y puede presentar estos trastornos disociativos cuando hay un trauma, un dolor intenso que no pueda tolerar el paciente, ¿sí? Obviamente tranquilizar al paciente. Podríamos utilizar algún tranquilizante, un ansiolítico, para que descanse, porque esto va a generar mucho terror, cualquiera de estos. Quizás la despersonalización y la amnesia, ¿no? Porque en el caso de la amnesia puede recordar el guagua, y ya cuando es adulto yo he visto casos que recuerdan y puede provocar trastornos de pánico, ¿no? Pueden utilizarse antidepresivos y obviamente la psicoterapia como la hipnosis que yo les decía. Pero eso ustedes no van a manejar. Probablemente lo máximo que pueden llegar es tranquilizar al paciente. Entonces, el médico general lo que hace es, dice, estabilizar y remitir. Estabilizan y remiten al médico especialista, ¿sí? Porque ya es un tratamiento complejo, complicado, que va a requerir ya medicación de especialidad y también psicoterapia, dependiendo de cuál de estos se encuentre, ¿sí? A ver, creo que con eso terminamos. Bien, con eso termino los 3 temas. Ok, ¿alguna pregunta, por favor, doctores? No, Doc. No, Estamos 23 personas. ¿Quién falta? Ustedes son 23, ¿verdad? Sí, Doc, Sí, Doc. falta Juan Mateo Vidia, pero está en la brigada de la Universidad en la Salesiana, que les justifica, que les va a pasar justificación. Ah, ya. Entonces, y tampoco va a venir mañana a la tercera sesión. No Eso sabe. no sé, creo que sí va. Ya, bueno, porque mañana cuando hacemos la evaluación, y la evaluación va a ser en línea, doctores, ¿no? No queda otra opción. Y para mañana vamos a ver lo que es los 2 últimos temas, que serían las demencias. Básicamente voy a basar la charla en lo que es la demencia de Alzheimer y la psicosis, o primer episodio psicótico, que también vimos un cuadro con ustedes. Y luego de eso haríamos la evaluación, ¿sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Nuevamente, mis disculpas ahorita por cuestiones de tiempo. Ya tengo que irme, está anocheciendo. Vamos a ver cómo está la situación. Esta que está gravísima. Ok. Muchas gracias, por favor. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 5. Igual sería, solo que tuviera un poquito de tiempo, podríamos hacerlo en la mañana. Déjenme ver cómo estoy, sino que tentativamente quedaría a las 5 igual. Ok. Listo, Doc. Muchísimas gracias y mañana realizamos la evaluación. Tomarán nota, de lo que hemos hablado. Pueden revisar en cualquier bibliografía, es muy amplia, pueden revisarla igual. Aunque ustedes saben que yo tomo realmente cosas puntuales que vemos en la clase. Ok, Doc. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Doc. Hasta luego.